¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de tener los documentos, trabajar las actividades, de tener las pensiones al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? A su vez también preparándose para la graduación, que me imagino de que todo el mundo va a hacer fiesta, baile en su graduación, ¿sí o no? Sí, licenciado. Claro que sí. Excelente, muy bien. Recuerden que esto es una sola vez en su vida, ¿sí? Estos son recuerdos que siempre deben prevalecer y obviamente pues tiene que ser simbólico también, ¿no? Aquí. Así que a seguir ahorrando, no se olvide por favor que su proceso es un poquito más rápido y obviamente tenemos que tener todas las actividades, todos los documentos al día, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es la organización de América colonial, ¿no? Es decir, de cómo fueron apareciendo instituciones y de cómo directamente los españoles fueron organizándose, sacando lo que son beneficios políticos, económicos, sociales, culturales dentro de América en general, ¿no? Muy bien, vamos a la organización social. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? Con gusto, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Organización social. Se caracterizó por una marcada división de clases sociales. Los españoles adoptaron el papel del grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominado. En la colonia existían las siguientes clases sociales. Los españoles, los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones, ocuparon un lugar superior al de los hijos de los españoles nacidos en América. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá nosotros podemos determinar que dentro de la organización, sí, prácticamente empezaron a fortalecerse lo que se conoce las clases sociales, ¿no? Obviamente los españoles pasaron a ser la clase predominante y el pueblo o la clase más sometida fue la población indígena como tal, ¿no? Ahora, como ustedes saben, los españoles eran personas nacidas en Europa, ¿sí? Y también eran conocidos como peninsulares o chapetones, ¿no? Que también tenían otros nombres similares para destacar que ellos eran nacidos en España, ¿no? Y después directamente existieron españoles nacidos en América. ¿Con qué nombre conocían a los españoles que nacieron en América? Ya, muy bien, 10. Sí, excelente. Eh, ¿Quién quiere ganarse 10? criollos, criollos. Los criollos, excelente, 10. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente fueron ubicándose de esta manera, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes en donde destacan el dominio de los españoles. También podemos hablar que la religión como tal también fue una clase dominante, ¿sí? En la mayoría de los territorios en donde estaban los españoles, ¿no? Y aquí también podemos observar a la clase más explotada de aquel entonces, ¿no? Que fue la población indígena y la población afrodescendiente, ¿no? Excelente. Los criollos, ¿me ayuda por favor en la lectura la señorita Dalila, por favor? Ya, Licen, ya le ayudo. Organización social. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio,
a la fortuna del prestigio social. En los siglos XIV y XVII, los encomenderos formaron el grupo social más rico y prestigioso, pues controlaban a los nativos y sus tierras. Posteriormente, los hacendados ocuparon su lugar. En este elevado social también se encontraban religiosos y altos funcionarios, grandes comerciantes y mineros. Ya, muy bien, señorita 10, excelente. Ahora, los criollos, como ustedes saben, eran hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Y obviamente, pues, la mayoría de ellos tenían, pues, grandes fortunas, tenían un prestigio social muy alto, y en otros casos también eran personas que no ostentaban mayores riquezas, ¿no? Pero eran muy pocos, ¿sí? Aquí también podemos establecer que los españoles, como tal, los criollos que nacieron aquí, prácticamente lograron sacar fortunas mediante las actividades que realizaban, ¿no? En la actividad de los encomenderos, en donde controlaban a los nativos, explotaban las tierras, ¿sí? Posteriormente creaban lo que eran las haciendas y eventualmente, pues ellos se lucraban de todas estas actividades, ¿no? A su vez, los indígenas pasaron a ser el grupo más sometido por ellos, pasaron a ser sus esclavos y ellos directamente pasaron a trabajar en todas las haciendas, ¿no? La mayoría de los criollos prácticamente ocupaban cargos sumamente altos, ¿sí? Hablando directamente de la administración, también se encontraban gobernando, en este caso, con la religión del caso, ¿no? Y sobre todo, pues, sacaban su beneficio de los comerciantes, de los mineros, porque los criollos eventualmente empezaron a cobrar lo que son tributos, impuestos, y la población pues tuvo que seguir pagando para que directamente los criollos logren tener unas condiciones de vida bastante aceptables, ¿no? Por ejemplo, directamente acá los criollos prácticamente pasaron a controlar, ¿sí? Los virreinatos, ¿no? Que en su momento eran formas de gobierno que prácticamente eran impuestas por los reyes de España, ¿no? Excelente. Los mestizos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Margarita Garcés, por favor? Licen, buenos días. Muy buenos días. A ver, eh, mestizos, hijo de españoles e indígenas debido a la escasez de mujeres españolas. El mestizaje se dio muy pronto, como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones de haciendas. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Los mestizos, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente nace de la unión, ¿sí? Entre españoles y indígenas, ¿no? Recordemos que las mujeres españolas prácticamente no lograron llegar en su momento con los españoles, por ende, pues apareció lo que es el mestizaje, ¿no? Que sigue latente hasta el día de hoy. ¿Sí? Como ustedes saben, prácticamente la mayoría de los mestizos pasaron a ser comerciantes, artesanos, peones que prácticamente trabajaban en las haciendas como tal, ¿no? Y que obviamente eran discriminados por los españoles y los criollos, ¿sí? Aquí tenemos pues algunas imágenes, miren. La unión directamente de un español con una mujer indígena prácticamente se da el mestizaje. Miren, de igual manera, pues, logramos observar en estas imágenes de acá. ¿Sí? Por ejemplo, en la actualidad, en el Ecuador, la mayor cantidad de población que nosotros tenemos tienden a ser mestizos como tal, ¿no? No solamente aquí, hablamos en Perú, en Bolivia, en donde prácticamente en la época colonial los españoles lograron tener un
gran crecimiento, por decirlo así, gracias a que lograron directamente tener relaciones con las mujeres nativas, es decir, con las mujeres indígenas y que obviamente dieron paso al mestizaje, ¿no? Ahora, muy bien, indígenas, ¿me ayuda por favor la señorita? ¿Sí? Sandra Fuertes, por favor. Justificó su falta, su Ah, sí, inexistencia. justificó la falta. Excelente, muy bien. Todavía no le he notificado. Bien, entonces en ese caso me ayuda por favor la señorita Diana Mancero. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado, sí estoy. Muy buenos días, por favor. Indígenas. Indígenas eran los pobladores de América, en el grueso de la población nativa vivo en el campo, trabajando en comunidades y haciendas. Un buen número, sin embargo, logró sustentarse de ellas y se refugió en las ciudades españolas. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Los indígenas, como ustedes saben, prácticamente eran los pobladores nativos del continente americano. Eventualmente tenían lo que son sus comunidades, campos, haciendas, y más que todo prácticamente contaban con su propio estado y su propio imperio, ¿no? En el caso de América del Sur, ¿cuál era el imperio más grande que los indígenas tenían? ¿Se acuerdan tal vez? ¿Cuál era el imperio más grande en que el que los indígenas prácticamente lograron desarrollarse? El Imperio Inca, Imperio dicen. Inca. Excelente, muy bien, en los incas como tal, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, prácticamente con la llegada de los españoles, los indígenas fueron los más explotados, los más acechados y sobre todo, pues ellos eran, en este caso, utilizados para trabajar en todas las actividades, ¿no? Aquí podemos observar imágenes en donde los indígenas trabajaban lo que es la tierra, aquí directamente podemos observar que los indígenas también eran ocupados para el tema de las exploraciones, ¿sí? Y aquí tenemos una imagen donde detalla, pues, algunas características propias de los indígenas de todo el continente americano, ¿no? ¿Sí? Los indígenas, como ustedes saben, prácticamente lograron tener un gran desarrollo a pesar de las limitaciones de aquel tiempo, gozaban con su propio estado, tenían lo que son las clases sociales bien determinadas, tenían sus propias actividades económicas, las actividades religiosas como tal, y donde obviamente cuando llegaron los españoles quedaron directamente asombrados por el gran avance que en su momento llegaron a tener los indígenas, ¿no? Y después obviamente pasaron a ser sometidos por los españoles, ¿no? Muy bien, los afrodescendientes, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor Juan Carlos, por favor, ¿estamos ahí? ¿Cuál Juan Carlos dicen? ¿Hay Manobanda o...? ¿Tenemos algunos? Muy bien. El señor Manovanda, por favor, Ok, entonces. aquí estoy, le dicen. Ya me dicen. Dice, los negros, traídos de África en calidad de esclavos, ocuparon el último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaron en las plantaciones azucareras del Caribe, o en las haciendas, en las casas de familias ricas, en chacras, fueron poco numerosos y se destinaron al servicio doméstico. Se intentó introducirlos en el trabajo minero, pero la mortandad fue inmensa, de forma que fueron derivados hacia las haciendas cocaleras de los yungas paseños. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, pues los afrodescendientes prácticamente fueron comercializados, fueron conquistados en su momento por los portugueses, ¿no? A raíz de que los indígenas empezaron pues a morir por las diferentes enfermedades que los españoles trajeron desde Europa, por los castigos, el sometimiento, ¿sí? La población quedó diezmada, ¿no? Eso obligó a los españoles prácticamente a traer a los esclavos, ¿sí?
de África como tal, ¿no? Aquí podemos observar, miren, cómo ellos eran tratados, ¿sí? Como una especie de animales, eran vendidos, ¿sí? Y obviamente, pues los españoles eran los cuales compraban a los esclavos para realizar los trabajos forzados, ¿no? Especialmente en la minería. Miren, por ejemplo, acá podemos observar cómo prácticamente la religión también estuvo inmersa dentro de la comercialización de los esclavos, ¿no? Como ustedes saben, los españoles prácticamente eran muy devotos a su religión y eventualmente al no encontrar un significado especial ni para los indígenas ni para los afrodescendientes, obviamente consideraban que eran animales, ¿no? Y obviamente pues eran explotados de las peores maneras. Aquí tenemos pues algunas imágenes en donde los afrodescendientes eran los que trabajaban, lo que eran en las haciendas, eran supervisados en algunos casos directamente por los indígenas, ¿no? Pero dentro de las clases sociales en donde más directamente sufrieron fueron los afrodescendientes y los indígenas como tal, ¿no? Ellos en su momento empezaron a trabajar en las plantaciones azucareras del Caribe y obviamente también dieron lo que son levantamientos, ¿no? Pero eso fue un poquito más adelante, pero dentro de sus inicios prácticamente era la población más sometida, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de los ambos, los mulatos, ¿sí? ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita Ana Lucía Jiménez? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Dicen. Muy buenos días, por favor. Organización social. Los zambos. Eran hijos de españoles y negras. Los mutanos y zambos. Eran hijos de indígenas y negros. Constituían una infinita memoria. Minoría. Muy bien. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Los ambos eran hijos de españoles y afrodescendientes. Los mulatos eran hijos de indígenas y los afrodescendientes, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde destacaban, ¿sí? El nacimiento de estas uniones, ¿no? Los mulatos, aquí podemos observar los afrodescendientes, los indígenas, dan el caso de los mulatos, los ambos. De igual manera, pues hacemos una referencia en este caso de los españoles con las afrodescendientes, ¿sí? Y en este caso encontramos a los zambos, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto con las llegadas de los españoles, prácticamente nuevas razas, nuevas etnias fueron apareciendo, ¿no? Excelente. Ahora, si yo pregunto, ¿de qué unión nacen los mestizos? Hijos de españoles e indígenas. Españoles indígenas. Ya, muy bien, excelente. ¿De qué unión nacen los zambos? Hijos Españoles de y negras. españoles y negros. Españoles y negros. Ya, muy bien, excelente. ¿De qué unión nacen los mulatos? Indígenas Hijos y negros. indígenas negros. Y negros. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, al día de hoy podemos establecer que todavía existen las etnias que prácticamente aparecieron en la colonia, ¿no? Muy bien. Estructura política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Edison Jacome. ¿Estamos ahí, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. Estructura política. Durante el siglo XVI, la corona controla de América a través de adelantados de gobernantes sujetos a fiscalización y disciplina a través de los visitadores del Consejo de Indias. El adelantado era por el general un capitán que mandaba por orden de la ley, aunque daba la lejanía, poseía poderes discriminales. Pronto se ocuparon del gobierno de las colinas dos organismos hispanos, la Casa de Contención de Sevilla del Consejo de Indias. Desde la península adoptaban disposiciones generales, pues las
particulares recaían en los arrebatados. Excelente, señor, en los adelantados. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de la estructura política hablamos directamente de algunas instituciones que fueron creadas por los españoles, ¿no? Y en el siglo XVI prácticamente crearon el Consejo de Indias que se conoce, ¿no? En donde prácticamente fiscalizaban todos los territorios, ocupaban grandes extensiones y además de ello directamente los reyes de España prácticamente siempre estaban controlando los territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí los criollos lograron obtener lo que son grandes beneficios al controlarlos, al generar los impuestos y además de ello directamente establecerlo con los productos que en su momento lograrían pues venderlo, en este caso, a las potencias europeas, ¿no? Muy bien. Dentro de las estructuras más importantes hablamos en el caso de los virreinatos. Y aquí aparece el personaje conocido como el virrey, ¿ok? Yo le voy a dar lectura, por favor. Una vez conquistada toda América, los gobernadores sustituyeron a los adelantados y se responsabilizaron desde entonces de la organización legal, administrativa y política. El virrey, el cargo más relevante de la administración española, lo ostentaba el virrey, que hacía las veces de rey. El primer virrey, Diego Colón, hijo del almirante, dirigió desde Santo Domingo la colonización desde 1509 a 1526, año en que desapareció este virreinato, dada la magnitud de México. Miren, por ejemplo acá, los reyes de España, ¿sí? Para controlar todos estos territorios en el continente americano, establecieron el nombramiento de un virrey, ¿sí? Que él era prácticamente el rey de esos territorios y obviamente tenía que rendir lo que son informes, enviar productos, enviar riquezas al territorio de España como tal, ¿no? Y el primer virrey que nosotros prácticamente logramos tener en nuestro continente fue Diego Colón, ¿no? Que fue el hijo del almirante. ¿De qué almirante me estoy refiriendo? ¿A qué almirante? ¿De qué almirante será hijo Diego Colón? ¿Quién será su padre? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Excelente. Le va a mandar un trabajito. Cristóbal Colón. Muy bien. Entonces fue uno de los primeros en ser coronado virrey, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde prácticamente empezaron a darse la creación de estos virreinatos, ¿no? Ahora, virreinatos en América. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor. Virreinatos de América. Las Indias quedaron organizadas por 4 virreinatos. Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, entre paréntesis México, abarca desde el norte de Guatemala hasta el oeste y el medio oeste de los Estados Unidos actuales. Enorme extensión de difícil control, subdividida en 3 provincias y 12 intendencias. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de los virreinatos, ¿no? El virreinato de Nueva España prácticamente fue ubicado en el territorio de México, ¿no? Y a su vez se veía directamente de controles en territorios de Guatemala y el medio oeste de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, miren, empezaron a dar parte a la creación de los virreinatos, ¿no? Y en el caso directamente de nuestro territorio también fue creado un virreinato. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Joel Erazo? ¿Estamos ahí? Delicia, disculpa. Listo, muy bien. ¿Me ayuda, por favor? Reinatos. Los virreinatos que del Perú, el segundo en extensión e importancia, el virreinato de Perú se extiende por parte de la costa América del Pacífico, capital en la ciudad de Lima y con 8 intendencias. El virreinato del Río de la Plata. El tercero, el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, ocupada lo que es el actual Cono Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia.
el virreinato de Nueva Granada. El cuarto y último virreinato de la Nueva Granada comprendía los futuros países de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, y estaba dividido en 8 provincias. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros podemos hablar de los virreinatos más representativos del continente americano, tenemos el virreinato de el Perú, ¿no? Que obviamente estaba directamente en el territorio de Perú, su capital Lima, en donde encontrábamos con 8 intendencias, es decir, 8 departamentos importantes que ayudaban al virreinato del Perú, ¿no? El virreinato del Río de la Plata, que también está ubicada en el territorio que de hoy nosotros conocemos como Argentina, ¿no? Y su capital directamente Buenos Aires, y hablamos que el virreinato del Río de la Plata abarcaba territorios de Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia, ¿no? Otro virreinato también importante a mencionarlo es el virreinato de Nueva Granada, en donde se encontraba, sí, los territorios, en este caso, de los futuros países de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿no? Y aquí en este caso estaban divididos por 8 provincias. Entonces, miren, los españoles como tal empezaron a crear los virreinatos a fin de evitar levantamientos tanto de los indígenas como de los afrodescendientes, ¿no? Y en su momento también lograron tener el paso y la aceptación por parte de la religión, hablando directamente de el Papa, ¿no? Aquí observamos algunas imágenes en donde prácticamente se dieron levantamientos dentro de los virreinatos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las capitanías generales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Gloria Quimbita, por favor, ¿estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. Capitanías. Capitán, ya le veo en el teléfono y no sé bien. Capitanías generales. Las capitanías generales, territorios de menor importancia, las gobernaba un capitán general cuya autoridad solo la superaba el virrey. Existía 4 capitanías generales: Capitanía de Caracas, que en la práctica se independizó del virreinato de la Nueva Granada. Capitanía de Guatemala, situada en el sur del virreinato de la Nueva España. Capitanía de Chile, muy alejada del virreinato de Perú, y la capitanía de Cuba, que incluía a las islas del Caribe. En aquellos lugares donde por determinadas circunstancias la autoridad del virrey o del capitán general no llegaba la ejercicia del presidente de la audiencia, se crean entonces 3 presidencias: la de Quito, entre los virreinatos de Perú y la Nueva Granada; la del Cusco, al sur de Lima; y la de Charcas, en Bolivia. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí se crean también lo que son las capitanías generales, ¿no? Que prácticamente era un organismo un poquito más bajo que los virreinatos, ¿no? Aquí crean lo que es la capitanía de Caracas. Si yo digo la capitanía de Caracas, ¿en dónde estará ubicada? Venezuela. Venezuela. Muy bien, Venezuela, el virreinato de Nueva Granada, o la capitanía, ¿sí?
prácticamente aquí podemos establecer, ¿no?, que en el Virreinato de Nueva Granada eventualmente fue un sitio en donde nosotros como país estábamos ubicados, ¿no? La capitanía de Guatemala obviamente pues estaba ubicada directamente en Guatemala, en Chile, hablamos la capitanía de Cuba que también fueron creadas, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente empiezan a darse la creación de las audiencias en la cual, ¿no?, destacamos directamente los territorios de Quito, hablamos del territorio del Cusco, hablamos del territorio también de Charcas. Charcas que prácticamente queda en Bolivia, Cusco directamente en Lima, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, cada institución cumplía roles fundamentales, ¿no? Y obviamente con las capitanías generales estaban siempre a cargo de un capitán, perdón, español, ¿no? Y que obviamente controlaba todas las capitanías y a su vez dio paso para crear lo que se conoce las audiencias, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la Real Audiencia. Me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor. Ya dicen, ya le ayudo. La Real Audiencia. La corona instaura la Real Audiencia para el desempeño de actividades judiciales, administrativas y gubernamentales, organismo judicial del más alto nivel. Su poder se situaba por encima del virreinal, hasta tanto el Consejo de Indias no se pronunciase sobre cuestiones de carácter importante en las que su decisión era inapelable. La más antigua audiencia se creó en Santo Domingo a partir de 1511, de la cual surgieron la de Panamá 1538 y la de Lima y Guatemala 1542. La última, la de Bogotá, se estableció a mediados del siglo XVI. Su importancia fue fundamental, pues en las presidencias el cargo de gobernador estuvo ocupado por el presidente de la audiencia. Excelente, muy bien, señorita 10. Ahora, si nosotros hablamos de las reales audiencias, ¿no? Prácticamente podemos establecer, ¿sí?, que fueron organismos o instituciones, en este caso, que fueron creadas con la finalidad de entender lo que son potestades administrativas, judiciales y gubernamentales, ¿no? Prácticamente podemos establecer que la primera audiencia se creó en Santo Domingo en los años de 1511, ¿no? Y finalmente la última se estableció en los años de 1542. Miren, por ejemplo acá prácticamente podemos establecer que la Real Audiencia, ¿sí?, funcionaba como un organismo en donde prácticamente establecían normativas, impuestos, ¿sí?, juzgaban a las personas, ¿no? Y eventualmente ellos, en este caso, tomaban lo que son poderes directamente atribuidos del Consejo de Indias, ¿sí? Entonces, miren, aquí podemos establecer lo que son algunas imágenes de cómo las reales audiencias fueron creándose en las ciudades más importantes del continente americano, ¿no? Y ahora, pues, hablando un poquito del Consejo de Indias, que prácticamente era un consejo que daba un control administrativo de todos los territorios como tal, ¿no? Y finalmente, nosotros también podemos hablar del Cabildo. Ahora, el Cabildo como tal prácticamente es una organización, ¿sí?, que se formaban directamente por barrios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos lo que son presidentes, tesoreros, vocales en nuestros sectores donde vivimos. Sí, sí, licenciado. Sí. Excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, digamos, el día sábado tenemos una reunión
con todos los vecinos, vamos a tratar una calle, vamos a tratar sobre un tema de la delincuencia, vamos a limpiar el parque, bueno, en fin, tenemos diferentes actividades por las cuales nos reunimos, ¿sí? Y en su momento, pues, aquí era conocido como el cabildo como tal, ¿no? Por ejemplo, en el centro histórico, no sé si hemos visto el monumento de la Independencia. Sí. Listo, Sí, muy bien. dicen. De las inscripciones en la partecita de abajo nos habla directamente de los sitios o los sectores que participaron en el momento de la independencia. ¿Lo hemos leído tal vez? De la independencia, sí. Hay una frase escrita, la nación de ¿No? a los héroes de la independencia. Excelente. Y también nos hablan de los personajes de la independencia, nos hablan de familias, de sectores, ¿no? En donde prácticamente fueron fundándose en la época de la colonia, ¿no? Y más allá de eso, prácticamente los cabildos era una institución que funcionaba como la organización que nosotros tenemos en los barrios al día de hoy, ¿no? Hablábamos directamente de la seguridad, hablando directamente del cuidado del barrio, ¿sí? Un montón de parámetros que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Justamente en la época colonial también se da la fundación de universidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuál es la universidad más antigua? Universidad Central. La central. Muy bien, la Universidad Central del Ecuador. Excelente. ¿En qué año más o menos fue creada esta institución? Más o menos, aproximado. 1721. 700. Más antes, 1721. casi, más antes. 1620. 1620 Excelente. dicen. 1600, haciendo referencia de que sea en 1600, ¿no? Miren, por ejemplo, de 1600 al 2023, ¿cuántos años han pasado? 2 siglos. Ya, será excelente. Entonces, miren, si nosotros palpamos la creación de las universidades, la mayoría, hablando directamente del Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, prácticamente tuvieron sus inicios dentro de la época colonial, ¿no? Aquí también podemos hablar, en este caso en 1538 fue fundada una universidad, en este caso por el personaje de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Aquí también podemos establecer la fundación de escuelas que prácticamente lo hacían con órdenes religiosas, ¿no? Muy bien, fundación de escuelas. Desde el principio de la colonización, los sacerdotes dominicos, franciscanos, establecieron escuelas primarias para niños y adultos. En 1505, Fray Hernán Suárez comenzó la enseñanza elemental en el convento de la Orden de San Francisco, destinada a los hijos de españoles y de indios nobles, ¿no? Sobre todo en Perú y en México. Fundó el Colegio de San Francisco en 1523 y 1525, el Colegio Imperial de la Santa Cruz para caciques e indios notables, a fin de ganarlos para la causa del emperador y del cristianismo, ¿no? Y hacerlos interlocutores válidos entre la masa de los indígenas. Miren, por ejemplo, aquí podemos encontrar, ¿sí?, algunas imágenes de la fundación de algunas escuelas, universidades que se dieron en la época colonial, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunos personajes importantes, como el caso del emperador Carlos V, en donde daba paso a la educación dentro de los indígenas, ¿no? Hablando de los españoles, aquí también podemos establecer la construcción de las iglesias que nosotros tenemos en el centro histórico, ¿no? Muy bien, y sobre todo podemos hablar de algunos escritores más importantes de la colonia, hablando directamente de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, poetista y ensayista. Hablamos también del escritor peruano Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? También hablamos en este caso del mexicano Juan Ruiz de Alarcón, ¿sí? Y algunos personajes en donde detallaban lo que era la vida colonial, ¿no? Y más que todo detallaban también el abuso de los españoles con la población indígena y la población afrodescendiente, ¿no? Como ustedes pueden observar, aquí en estas imágenes podemos detallar
cómo prácticamente los españoles dirigían esos territorios, cómo la religión también estaba conjuntamente con ellos, y sobre todo la creación de las iglesias como tal, ¿no? Recuerden que los españoles aplicaron una normativa en la cual decía que ninguna ciudad no debe existir sin la presencia de una iglesia. Entonces, por cada ciudad tenía que obligatoriamente existir una iglesia, ¿no? Aquí también podemos observar imágenes de cómo directamente los españoles y los afrodescendientes eran sometidos, eran violados, eran maltratados y en algunos casos también eran asesinados, ¿no? Pero en fin, podemos establecer que algunos de estos avances todavía siguen latentes en la actualidad, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Licenciado, gracias. Una pregunta. Al momento que indica aquí, la más antigua audiencia se creó en Santo Domingo. ¿Hablamos de Santo Domingo en República Dominicana? Sí, por favor, de ese territorio. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. No se olvidará, por favor, de revisar estos pequeños videos. En algún momento van a tener prueba sorpresa, ¿sí? Así que estén preparados. Después no dirán, el profe no me dijo, no sabía y saqué una mala nota, ¿no? Así que el tiempito que tengamos, por favor, 10 minutitos nada más, en vez de hacer el TikTok, en vez de ver el Facebook, ¿sí? En vez de ver política, que a veces nos hace enojar mucho, veamos directamente los videos, ¿no? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho.